¿Qué tal? Yo soy Jania Yamile Navarrete Ávila y les hablaré acerca de la enfermedad hemorrágica del conejo. La enfermedad hemorrágica del conejo, también llamada peste china o septicemia vírica, es una enfermedad viral altamente contagiosa y fatal que afecta únicamente a los conejos silvestres y domésticos. Otras especies de conejos y liebres no son susceptibles. Esta enfermedad se caracteriza por provocar la muerte súbita de los animales afectados. Se describió por primera vez en China en 1984. Hasta el momento no existe evidencia de que el virus infecte a los humanos. Etiología. El virus de la enfermedad hemorrágica del conejo, por sus siglas VEHC, es un calicivirus del género Lagovirus perteneciente a la familia Caliciviridae. Los calicivirus patógenos suelen causar enfermedades entéricas de la cavidad oral y de las vías respiratorias superiores o sistemáticas en sus respectivos hospedadores. Es un virus de simetría icosaédrica de 32 a 35 nanómetros de diámetro, no envuelto con un genoma ARN monocatenario de polaridad positiva. Este virus puede sobrevivir 7 meses y medio en suspensión de tejido conservados a 4 grados centígrados y más de 3 a 30 grados centígrados en órganos secos. Este virus puede tener diferentes características epidemiológicas y genéticas. Únicamente se conoce un serotipo, pero existen dos subtipos principales, el VEHC y la variante antigenética VEHCA. Para conocer cómo es el mecanismo de infección, es necesario saber cómo se transmite. Esta enfermedad se transmite por contacto directo con animales infectados. Las principales vías son la oral, nasal, conjuntival. Además puede adquirirse por contacto con un cadáver o pelo de un animal infectado. También en los alimentos contaminados, aguas y camas, así como los insectos, que son vectores muy eficientes. La ruta orofecal está considerada la ruta preferente de transmisión. El virus se une a unos antígenos denominados HBGA-H tipo 2 presentes en la superficie de las células epiteliales de las vías aéreas superiores y del tracto digestivo. La expresión de estos ligandos en la superficie celular se relaciona con el grado de infección. Las lesiones más graves tienen lugar en el hígado, donde el virus se disemina tras las primeras horas de infección, vía sanguínea, probablemente tras su replicación en macrófagos atendiendo la vía de entrada del virus. El virus se replica en el citoplasma de los hepatocitos localizados principalmente en áreas centroacinares. Los hepatocitos mueren por fenómenos de autofagia y apoptosis, contribuyendo a una replicación y difusión más efectiva del virus. El periodo de incubación varía entre 1 y 3 días con la variante clásica, mientras que con la nueva variante son de 3 a 5 días. Los conejos jóvenes pueden infectarse con este virus, pero son resistentes a la enfermedad. Por lo general, los síntomas aparecen solo en animales de más de 8 semanas de edad. En los conejos domésticos se describe más frecuentemente la enfermedad aguda o hiperaguda, pero también se pueden observar la enfermedad subaguda y crónica. En las infecciones hiperagudas, los conejos infectados desarrollan fiebre y mueren súbitamente en 12 a 36 horas de su aparición. Los únicos síntomas pueden ser chillidos terminales seguidos de colapso y muerte. En las enfermedades agudas se puede observar embotamiento, anorexia, congestión en la conjuntiva palpebral y postración. Los animales con enfermedad aguda también pueden desarrollar signos neurológicos, tales como falta de coordinación, excitación y pedaleo. Algunos conejos giran y ruedan rápidamente sobre sus jaulas. Esto puede asemejarse a las convulsiones o manías. Algunas veces aparecen signos respiratorios, incluidos disnea, cianosis y rinorrea nasal terminal espumosa sanguinolento. También se pueden observar lagrimeos y hemorragias oculares o epistaxis. En la forma subaguda se observan síntomas similares pero más leves, y la mayoría de los conejos sobreviven, mientras que las infecciones crónicas persistentes son asintomáticas.
No existe evidencia que el virus infecte a los humanos ni otras especies de animales. Sin embargo, del total de focos, el 87.18% se han presentado en conejos domésticos, mientras que en ciertos lugares se han encontrado liebres y conejos como focos de infección. Fue vista por primera vez en China en 1984. Actualmente la enfermedad hemorrágica del conejo es endémica en Australia, Nueva Zelanda, Cuba, partes de Asia, África y la mayor parte de Europa, aunque también se han registrado brotes en conejos domésticos en el Medio Oriente y las Américas. México es libre de la enfermedad hemorrágica del conejo desde 1993. Sin embargo, aún existen zonas de diseminación, tales como Baja California y Baja California Sur. Sonora, donde las zonas de riesgo de diseminación en Sonora se concentran en la llanura sonorense, principalmente, y también la isla Tiburón, Chihuahua, Coahuila, siendo las zonas de riesgo de diseminación principalmente al este del estado de Durango, sur de Zacatecas, norte de San Luis Potosí y Aguascalientes, representando el mayor riesgo de diseminación. Diagnóstico diferencial. La enfermedad hemorrágica del conejo se debe diferenciar de la pasteurilosis aguda, ixomatosis atípica, intoxicación, golpe de calor, enterotoxemia debido a E. coli o Clostridium y otras causas de septicemia grave. Se debe sospechar de la presencia de fiebre hemorrágica del conejo, cuando varios animales mueren súbitamente luego de un periodo de letargo y fiebre. La historia clínica y el examen post-mortem orientan el diagnóstico de la enfermedad. La enfermedad hemorrágica del conejo puede ser confirmada mediante la detección de antígenos virales en tejidos de conejos muertos con sospecha de esta enfermedad. El hígado es el órgano de elección debido a la alta replicación vírica que tiene lugar en este órgano, pero también se pueden emplear otros órganos como el vaso, riñones y así como fluidos corporales como sangre, exudados, entre otros. Existen algunas pruebas para diagnosticar la enfermedad, sin embargo, entre las pruebas de laboratorio más utilizadas está la reacción en cadena polimerasa de transcripción reversa y el método ELISA, como el kit de la prueba RHTV que se muestra en la pantalla, la cual es una opción muy útil a la hora de diagnosticar. La enfermedad no cuenta con tratamiento, debido a que la enfermedad es muy grave y de una diseminación rápida, por lo que es fundamental extremar las medidas de control. Las medidas de bioseguridad principalmente son sacrificio y desinfección. Existe un código de buenas prácticas de higiene, con indicación de las medidas de bioseguridad, donde todas las granjas de cunicultura tienen que tener instaladas vallas para impedir la entrada de personas ajenas y o animales. La limpieza y desinfección debe realizarse de forma habitual con objetivo de minimizar el riesgo de entrada y diseminación de agentes patógenos. La confirmación del diagnóstico requerirá el sacrificio sanitario de los animales, con desinfección y vacío sanitario también. Se recomienda tras la aparición de la enfermedad el sacrificio de emergencia. La vacunación también es un método indispensable para el control de la enfermedad, puesto que es la manera más eficaz de controlar la enfermedad. Es importante recordar que las vacunas desarrolladas frente al virus clásico no funcionan frente a la nueva variante, por lo que es necesario un plan vacunal frente a los dos virus. También es importante recordar que la vacuna no sirve de nada si el animal ya presenta síntomas de enfermedad. En conejos que no presenten signos clínicos o con signos subclínicos, se ha demostrado que la inmunidad adquirida pasivamente evita la muerte de los animales. La inmunidad aparece en los primeros días después de la inoculación y persiste durante meses. Las revacunaciones se suelen hacer con intervalos de medio año hasta el año. La vacunación también evita la diseminación de ARN viral en las heces de los conejos vacunados, previniendo así la propagación del virus en las granjas, al ser las heces la principal vía de transmisión de la enfermedad. Además, la vacunación de las hembras induce inmunidad maternal frente a gazapos por vía transplacental con una duración mínima de 28 días.